Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es domingo 17 de enero y el evangelio que meditamos este día está tomado de Juan 1, verso 35 al 42. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, ¿dónde vives? «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Mensaje de la palabra de Dios de este día. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de cómo nosotros debemos llevar adelante nuestra propia misión de anunciar el Evangelio para presentarlo a Jesús como el Señor, Redentor y Salvador, ¿verdad? En primer lugar, en el Evangelio aparece con mucha claridad que Juan el Bautista es el que lo muestra, el que lo indica, para que los primeros discípulos que van a ser parte de la comunidad discipular, el círculo íntimo de Jesús, se encuentren con él. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo cual, en la tarea evangelizadora siempre vamos a necesitar de personas que nos muestren el camino, que nos muestren dónde está Jesús, que nos muestren cómo encontrarlo a Jesús, que nos muestren cómo podemos hacer para tener la oportunidad de intimar con Jesús, conocerlo, conocer dónde vive, conocer su corazón, conocerlo a Dios. Y ese es Juan el Bautista, ¿verdad? Y fíjense cómo eso se sucede de una manera espontánea, natural, pero al mismo tiempo lógica. Porque, así como Juan el Bautista es el que le indica, ¿no es cierto?, a estos primeros discípulos quién es Jesús y dónde está Jesús, ellos mismos se van a transformar después en los mensajeros que van a indicar dónde está el Maestro. Estos dos discípulos, de los cuales resulta que uno era hermano de Pedro, o de Simón Pedro, es el que lo va a llevar a Pedro. Fíjense, el primero de los apóstoles ante Jesús. Es el que lo anuncia: hemos encontrado al Mesías. Y Pedro va a verlo. Lo que queda también en claro es que en el proceso de la fe y en el proceso del anuncio del Evangelio necesitamos de alguien que muestre, que anuncie y que despierte la curiosidad, que despierte la pregunta para ir al encuentro de Jesús. Pero después el camino es personal, El camino es absolutamente personal. Vieron que estos dos discípulos comienzan a seguirlo, Jesús se da vuelta y le dice: ¿qué quieren? Y ellos le dicen: «Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán». Aquí queda como definido claramente que el proceso de la fe requiere de un tiempo, requiere de una experiencia viva, real, para encontrarnos con Jesús, verlo, tocarlo, conocerlo, intimar con Jesús. Y eso es lo que verdaderamente sucede, ¿no? Ahora, la pregunta para nosotros en la meditación de este día es: ¿cuánto nuestra vida muestra el camino que conduce al Señor? ¿Cuánto nuestro testimonio es como el de Juan el Bautista, que realmente señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuánto nuestra palabra, nuestra acción pastoral,
se transforma en esa oportunidad que le damos a tantas personas para que se encuentren con Jesús, para que vayan a buscarlo, para que intimen con Él, para que dialoguen con Él, para que hagan experiencia real con el Dios vivo. Mejor dicho, ¿somos camino que conducen al encuentro de Jesús o somos cualquier cosa? Es más, o a veces hasta podemos ser obstáculos que hacen realmente de obstáculo para que el pueblo, la gente, se encuentren con Jesús. Y aquí tenemos que tener en claro también dónde está Jesús, dónde lo podemos encontrar. Si lo hemos indicar dónde está, es porque lo conocemos, es porque nosotros mismos hemos hecho ese proceso de fe, es porque nosotros mismos conocemos la palabra, es porque nosotros mismos sabemos dónde está Jesús en la misa, en las capillas de oración perpetua, sabemos dónde vive, sabemos dónde está, sabemos que está en el pobre, sabemos que está en el necesitado. Nosotros mismos, al indicar ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que también mostrar con claridad dónde es que se lo encuentra Jesús y cómo se lo encuentra Jesús. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.